capítulo 8. Y vamos a leer únicamente los primeros 9 versículos. Proverbios 8, versículo 1. Dice la palabra de Dios en Proverbios 8:1: ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces: oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Con la ayuda de Dios quisiera ver estos 9 versículos del 8º capítulo de Proverbios, los Proverbios de Salomón. Y vemos en el versículo 1 que se hace la pregunta: ¿no clama la sabiduría y da voz la inteligencia? Yo no sé si usted recuerde, pero cuando veíamos en el capítulo 1 de Proverbios, Salomón personifica la sabiduría. Personificar es cuando a una cosa se describe como una persona. Es como si yo dijera que, o cuando la Biblia más bien habla de que las rocas hablen, que las rocas, las piedras puedan hablar. Una roca no puede hablar, ¿verdad? Pero se personifica. ¿Por qué? Porque se hace como si fuera una persona que sí puede hablar. Y esto es lo que hace Salomón al describir la sabiduría. Él presenta a la sabiduría de Dios como una persona, para que podamos entender lo que Dios quiere enseñarnos acerca de este tema de la sabiduría. Y entonces vamos a ver aquí que la sabiduría es como una persona que está clamando. Es una persona que da su voz, dice ahí en el versículo 1. Y el hecho de que clama, el hecho de que da su voz, es con voz fuerte. Por eso le aumenté el volumen cuando empecé a leer lo que ella dice, porque ella clama, ella alza su voz. ¿Por qué? Porque ella no quiere que ninguna persona se pierda de lo que ella está diciendo, porque ella es la sabiduría de Dios. Y entonces ella no va a hablar bajito para que muy poquitos le escuchen. No, ella va a clamar, ella va a alzar su voz para que todo mundo pueda escuchar lo que Dios quiere enseñarnos acerca de la sabiduría. Esa palabra inteligencia, y da su voz la inteligencia, es la misma palabra en el hebreo que discernimiento. Dios quiere darnos sabiduría, Él quiere darnos inteligencia o discernimiento. ¿De qué se trata la sabiduría y el discernimiento? Es poder tomar decisiones en nuestra vida que sean agradables a Dios. Esa es la inteligencia, esa es la sabiduría de la que Salomón está hablando.
Pero vamos a ver que no solamente sabiduría alza su voz y clama para que todo mundo la escuche, pero también Salomón dice que ella se pone en un lugar donde va a ser vista por todos. Porque dice ella en el versículo 2, en las alturas, junto al camino, ¿sí? No está escondida para que solamente unos poquitos la puedan mirar. No, ella se pone arriba, en un lugar alto, y se pone junto al camino, donde se supone caminan las personas. Entonces ella quiere que la escuchemos, ella quiere que la veamos. Ella se pone en las alturas junto al camino, se posiciona en un lugar alto y junto al camino para poder ser vista. Ella dice que se pone a las encrucijadas de las veredas, se para. Las encrucijadas, como usted sabe, son donde dos o más caminos se unen. Entonces se infiere que si son varios caminos que se unen, van a haber varias personas, y ella quiere estar allí. No va a estar en la calle de hasta atrás, esa calle por donde no pasa nadie, donde nadie la va a ver, donde nadie la va a escuchar. No, ella dice ponerse en las alturas junto al camino, y se pone en la encrucijada, en la Y, donde se juntan más de dos caminos. O sea que, hermanos y hermanas, la sabiduría de Dios no es algo que solo es para unos poquitos. No, Dios nos está haciendo ver que su sabiduría es para todos. Ella clama, ella alza su voz, ella se pone en un lugar donde va a poder ser vista. ¿Dónde más se pone para ser vista? Se pone en un lugar muy público. En el versículo 3, ella dice que está en el lugar de las puertas. A la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. ¿Se acuerda que las ciudades de ese tiempo estaban amuralladas? Y solo había una sola puerta, por donde uno podía entrar y por donde uno iba a salir. Así eran las ciudades en el Antiguo Testamento, así también era la ciudad de Jerusalén en el Nuevo Testamento. Estaba amurallada y había una entrada, una sola salida. ¿Por qué? Para protegerse del enemigo. Y ella dice, yo quiero estar a la entrada de la ciudad. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay mucho tráfico. Toda la gente tiene que pasar forzosamente por esa puerta para entrar. Y si quiere salir de la ciudad, tiene que salir por esta puerta. Ella dice, yo quiero estar aquí. Ahora, ¿sí sabe lo que es un contraste? Si yo le digo el contraste de día, ¿cuál es el contraste del día? La noche, ¿verdad? El contraste de alto es bajo. Frío, su contraste es caliente. En Proverbios encontramos contrastes. Y en este capítulo voy a estar señalando cómo hay el contraste entre los simples y los sabios. Usted va a leer a lo largo de sus 31 capítulos de los simples y de los sabios. Pero ¿qué contraste, hermanos y hermanas, podemos hacer entre Proverbios 8 y Proverbios 7? Estas son cosas que tenemos que estar pendientes y buscándolas en nuestro estudio de la palabra. ¿De qué hablamos en el capítulo 7? De la mujer adúltera, de la mujer extraña. ¿Ella qué hace? Ella también es alborotadora. Así como la sabiduría, ella alza su voz. La mujer extraña, ella también le gusta llamar la atención. Así como la sabiduría anda por los lugares públicos para que nosotros la podamos conocer y aprovecharnos de su conocimiento. ¿Dónde vimos a esta mujer ajena? Ella no se puede quedar en casa, ¿verdad? Leímos
No puede estar en casa, ella tiene que salir a las plazas, tiene que salir a la calle, tiene que estar fuera. ¿Por qué? Porque ella está buscando diligentemente a alguien con quien pecar. O sea que, ¿cómo es, hermanos, que dos cosas que son tan opuestas se parecen? La sabiduría de Dios y la mujer ajena. La sabiduría de Dios se pone en lugares públicos. La mujer ajena también se pone en lugares públicos. La sabiduría de Dios quiere llevarnos a Dios. La mujer ajena quiere llevarnos a la destrucción. La sabiduría de Dios clama, alza su voz. Y la mujer extraña es alborotadora. O sea que no nos confundamos. Dos cosas que podrían parecerse tanto son tan distintos el uno del otro. Algo como la sabiduría que nos lleva al bien y algo como la mujer, o si usted es mujer, el varón ajeno o extraño que nos lleva siempre a la destrucción. Entonces esas son cositas que podemos ver, contrastes simples, sabios. La sabiduría, la mujer adúltera, la mujer extraña. Ella dice en el versículo 4, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. No es que solamente ella esté llamando a los varones, no, ella también llama a las mujeres. Pero lo que ella está diciendo aquí es que ella quiere ayudar a todos. Otra vez, está enfatizando que la sabiduría de Dios no es solamente para unos cuantos. No. Yo voy a alzar mi voz, yo voy a ponerme en un lugar alto, me voy a poner junto al camino, me voy a poner en la encrucijada. Y yo les voy a llamar a todos, hombres, hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque ella no quiere excluir a nadie. Ella quiere recibir a todos, porque todos necesitamos de la sabiduría de Dios. Así que hermano, hermana, usted dice, pero es que yo no tengo estudios. No, es que no se trata de estudios. No tiene nada que ver. Yo les he dicho antes cómo conozco a muchos hermanos que no estudiaron, pero que son sabios en las cosas de Dios. ¿Sabe alguien? Una hermana dijo algo que ya está con el Señor. Ella decía, no te preocupes lo que no sepas de la Biblia. Porque a veces decimos, ¿cómo me voy a aprender toda la Biblia si es muchísimo? Ella decía, no te preocupes por lo que no sabes de la Biblia. Preocúpate en obedecer lo que sí sabes de la Biblia. ¿Sí ve la diferencia? No te preocupes en lo que no sabes de toda la Biblia, pero preocúpate que lo que sí sabes lo pongas en práctica. Y así alguien dice, es que yo no tengo estudios. No, es que no se necesitan estudios. Usted puede tener un doctorado en física cuántica y ser la persona más inteligente de su país, pero si no vive conforme a la palabra, no es una persona sabia. Y el otro lado de la moneda es, un hermano pudiera jamás haber ido ni al kinder, pero si conoce la palabra y obedece la palabra, ese sí es una persona bastante sabia. Entonces no se trata de estudios, no se trata de cuánto tiempo tengo en las cosas de Dios, porque así como pudiera haber un hermano que tenga 60 años de haber aceptado a Cristo, espiritualmente podría ser un bebé, porque no ha madurado, porque no ha avanzado, porque no está disfrutando y obedeciendo la palabra. Pero usted pudiera tener 2 años en Cristo y ya ser todo un gigante, porque obedece lo que Dios dice en su palabra. Entonces, hermanos, no se meta ideas en su mente que usted no puede. La sabiduría de Dios, ¿para quién es? Para todos. Para hombres, dice ella, los hijos de los hombres. Ella dirige su voz a toda persona.
ella sí notó que en el versículo 4 vuelve a clamar, ¿verdad? Oh hombres, a vosotros clamo, como lo vimos en el versículo 1. No clama la sabiduría. Ahora, yo le hablaba hace unos momentos acerca de los que son simples. Y dice el versículo 5, entended, oh simples, discreción. Simple. Cuando usted y yo pensamos en simple, es porque al refresco le falta azúcar o porque a la comida le falta sal. No, está muy simple. Bueno, en Proverbios, cuando Salomón usa la palabra simple, no se está refiriendo a comida o a bebida o a sal y azúcar, se está refiriendo a personas que son necias, son personas insensatas, son personas que no actúan bajo la sabiduría de Dios. Entonces yo tengo que leer Proverbios y preguntarme, ¿soy una persona simple o soy una persona sabia? ¿No ve? La sabiduría no pierde la esperanza en ayudar a los simples. ¿Quién es el simple del capítulo 7? El que es insensato, el que es imprudente. Bueno, en el capítulo 7 vemos que es ese hombre que se deja seducir por esta mujer extraña. Pero no ve, la sabiduría quiere ayudar a todos. Seamos ya sabios o seamos simples, ella quiere ayudarnos. Ella dice, entiendan, oh simples, discreción. Esa palabra discreción significa prudencia o sabiduría. Entonces la sabiduría quiere ayudar a los simples. Pero ¿a quién más quiere ayudar la sabiduría de Dios? Ella dice en el versículo 5, y vosotros necios, entrad en cordura. Necio sería el insensato, el simple. También tiene que ver con aquel o con aquella que es arrogante. Cordura tiene que ver con discernimiento, con percepción. O sea que la sabiduría quiere que los simples entiendan discreción, y quiere que los necios puedan entrar en cordura. La sabiduría quiere ayudar a los simples. La sabiduría quiere ayudar a los necios. Muchas veces, quizás podemos en nuestra vanagloria pensar que somos sabios. Podemos pensar que somos sabios cuando realmente nuestra vida muestra que no lo somos. Quizás yo tenga que abrir mis ojos a mi propia vida y ver que en mí hay ocasiones en que soy simple o en ocasiones que soy necio. Bueno, la sabiduría me quiere apoyar. Ahora ella dice en el versículo 6, justas. Ella va a hablar ahora de cómo su sabiduría, su inteligencia nos va a llevar a una vida recta. Ella dice en el 6, oíd. En el 5 les pidió que entendieran y que entraran. Ahora en el 6 les va a pedir que oigan, oíd, porque hablaré cosas excelentes. Qué interesante que cuando busco esta palabra excelentes en el hebreo, es la misma palabra que capitán o que príncipe. Y usted dice, ¿y por qué será que entonces en la Biblia hebrea dice, oíd porque hablaré cosas excelentes, cosas de capitanes, de príncipes? Porque nos habla de la importancia que tienen. Príncipes, capitanes de ejércitos, príncipes de imperios, la importancia que tiene. Pero también me hace pensar en la autoridad que tiene. El príncipe hay que obedecerle. El soldado tiene que rendirse ante su capitán. Así nosotros a la sabiduría de Dios debemos de sujetarnos a lo que ella quiere decirnos porque viene de Dios. Ella dice que nos va a hablar cosas excelentes
Y como le dije, ella siempre nos va a llevar a la rectitud. Y ella va a decir, abriré mis labios para cosas rectas. O sea que no solamente sus palabras son importantes, porque son palabras excelentes de capitanes y de príncipes, pero también son palabras puras. O sea que la sabiduría de Dios, hermanos, siempre nos va a llevar a la pureza. Por más grande que sea la necesidad, por más grande que sea la tentación, cual sea que fuere nuestra situación, si seguimos la sabiduría de Dios, siempre nos va a llevar a la rectitud. O sea, a lo que quiero llegar es, jamás pensemos que podemos cometer un pecado, por ejemplo la mentira, y decir, pero es que Dios sabía que yo tenía que mentir, porque si no me iba a meter en un problema grande. No. La sabiduría de Dios me va a llevar a siempre, en ese caso, hablar la verdad. ¿Por qué? Porque sus labios hablan cosas rectas. Dice ella en el 7, mi boca hablará verdad. ¿No ve? La sabiduría de Dios siempre nos lleva a ser personas de palabra, personas honradas, personas honestas, sinceras. ¿Sabe por qué la gente del mundo tiene que decir, te juro por no sé quién, que esto y esto? Porque la gente no confía en su palabra. Por eso es que la gente tiene que jurar por sus mamás y sus abuelitos y por no sé quiénes, porque la gente sabe es que no eres un mentiroso y por eso tienes que estar jurando. ¿No ve? Nosotros, la Biblia enseña que nuestro sí debe de ser sí y nuestro no debe de ser no. En la colonia deberíamos de ser conocidos por ser personas de palabra, que nosotros honramos lo que hemos dicho y que lo que decimos es verdad. ¿Sabe qué tanto deberíamos de rechazar la mentira? ¿Qué dice la sabiduría en el 7? La impiedad abominan mis labios. Impiedad, usted sabe que significa maldad, ¿verdad? Ella está diciendo, mis labios abominan la maldad. ¿Somos así nosotros, hermanos, hermanas, con la maldad? ¿Sí sabía que sí se vale odiar? ¿Sí sabía que a veces sí se vale repugnar algo? ¿Cuándo es la única ocasión cuando podemos odiar? El pecado. Obviamente nunca odiar a nuestro prójimo, ni a ninguna persona. Pero sabiduría aquí está diciendo, mis labios abominan la maldad. Usted y yo como cristianos tenemos que acostumbrarnos a esto, hermanos. A amar lo que Dios ama. Suena feo, pero tenemos que odiar lo que Dios odia. No podemos mezclar y decir, bueno, todos lo hacen. Todos lo hacen. Es común. Nadie me vio. No. Que podamos ser muy claros. Amar lo que Dios ama, odiar lo que Dios odia. Dios odia el pecado. ¿Usted y yo aborrecemos también así el pecado? Esta palabra abominan tiene que ver con algo que es repugnante, algo que nos es asqueroso, algo horroroso, algo inmundo, algo horripilante. No debemos de jugar con el pecado, hermanos. No debemos de vivir nuestra vida cristiana con un pie en el pecado y con otro pie en las cosas de Dios. Deberíamos de absolutamente abominar todo tipo de maldad. Ella dice en el versículo 8, justas
son todas las razones de mi boca. Justas porque son rectas, porque son correctas. Si ve lo que nos hace la sabiduría de Dios, nos hace entender cosas excelentes, hace que nuestros labios se hablen cosas rectas, hace que nuestra boca hable verdad, hace que abominemos la impiedad de nuestros labios. ¿Qué más hace la sabiduría de Dios con nosotros? Dice en el 8, justas son todas las razones de mi boca. Nos da rectitud, nos da justicia la sabiduría de Dios. Dice ella en el versículo 8, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. No hay. Si ustedes me siguen, si ustedes me hacen caso, ustedes van a ver que no van a ver en mí y ustedes no van a cometer nada que es ni perverso ni torcido. Esas dos palabras en el hebreo tiene que ver con algo que está torcido, algo que está chueco. Como cristianos, hermanos, tenemos que ser absolutamente rectos. En asuntos de dineros, de negocios, del trabajo, tenemos que ser rectos, tenemos que ser justos. En asuntos de la autoridad, yo tengo que ser justo. Y si ese policía me infracciona, yo tengo que pagar esa infracción. Ahí le va para el refresco. Eso la Biblia lo llama soborno. Y eso es pecado. Tenemos que ser rectos. No, pero es que me iba a meter en un gran problema. Pues hermanos, tenemos que asumir nuestras consecuencias si hemos hecho algo que está mal. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Y dice ella en el 9, todas ellas son rectas al que entiende, o sea, al que discierne. O sea, hermanos, que al pensar en la sabiduría, ya para ir terminando, ella clama, ella alza su voz, ella anda buscándonos, ella se pone en un lugar alto, se pone junto al camino, se pone en la encrucijada, ella llama a todos los hombres, a todos los hijos de los hombres. Pero de nada nos va a servir, ¿verdad? Hasta que nosotros pongamos de nuestra parte. Ella puede estar junto a mí. Dios puede tener sabiduría junto a mí que me pueda ayudar en mi vida para tomar una decisión acertada. Pero si yo no la busco, si yo no la entiendo, si yo no la discierno, ¿de qué me va a servir? De nada. No, ella dice, ustedes tienen que entender, tienen que discernir. Dice ella, irrazonables a los que han hallado sabiduría. Razonables tiene que ver otra vez con rectitud. Esto es lo que está enfatizando esta porción de Proverbios, que la sabiduría siempre nos lleva a la rectitud. Pero nosotros, para que la sabiduría de Dios venga a nuestra mente y tomemos una decisión adecuada, son dos cosas que tenemos que hacer. Tenemos que entenderla y tenemos que buscarla. Si no, de nada nos va a servir. Ella está ahí para apoyarnos. Usted podría estar en una situación muy difícil de su vida y no sabe qué hacer y está desesperado, está entristecida, está desorientado, desorientada y no sabe qué hacer. Y ahí está la sabiduría de Dios. ¿Qué dice Santiago? Que si alguien carece de sabiduría, que lo pida a Dios. Y Dios nos da esa sabiduría. Pero ¿cuántas veces nos metemos en una situación y vamos aquí y vamos allá y nos preocupamos y no dormimos y se lo contamos a este y a aquel, pero nunca hablamos con nuestro Padre? Oye Dios, esta situación que yo estoy viviendo realmente no sé qué hacer. No sé qué hacer. Te necesito.
necesito que tú me des la sabiduría para saber qué hacer, para que sea para tu gloria y para que sea para mi bien la decisión que yo tome. Entonces, la señora sabiduría, ella nos busca y nos busca y nos busca, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que entenderla. ¿Cómo la vamos a entender? Leyendo su palabra. La tenemos que buscar. ¿Cómo la vamos a buscar? Orando, pidiéndole al Señor que Él nos dé